Buenas tardes a todas y muchas gracias por venir a esta mesa, especialmente a estas horas de siesta. Intentaremos que sea lo más dinámica posible y, bueno, que nadie se duerma, que os estoy viendo desde aquí. Y antes de nada me gustaría agradecer a las participantes su disposición para venir hoy. Llanos, Carlos, María, a Mariona Peraire por hacerlo posible y también a Germán Labrador, Alberto Berzosa y Jaime Bindel por este trabajo en equipo para realizar un congreso tan completo y transdisciplinar. En este sentido, quizá haya en la audiencia quien se pregunte qué sentido tiene en un museo de arte contemporáneo una charla en que 3 personas del mundo de la ciencia y del activismo van a debatir sobre posibilidades y límites de la transición renovable. Creo que merece la pena dedicar un par de minutos a explicarlo, porque sí, quizá esta sea una de las charlas menos relacionadas con lo artístico que aparentemente se han dado aquí en el Reina Sofía. Y digo aparentemente porque en realidad sí hay una conexión directa con el arte, sobre todo si terminamos de superar la vieja idea de que lo artístico es solamente un reflejo de una intimidad inefable de un artista individual, como veremos, por cierto, dentro de 2 semanas en el congreso que hemos organizado sobre Picasso desde los estudios culturales. Porque si podemos superar esta idea, no solo es que los artistas siempre hayan mirado hacia afuera y expresado el ambiente natural, social y político que les rodea en sus obras, sino que además, incluso su propia intimidad está configurada por su mundo y por su época. Y visto así, quizá no resulte tan extraño que la cuestión energética y medioambiental pueda conectar con la sensibilidad de las artistas. Y de hecho, en este museo se albergan bastantes salas que tratan estas temáticas y que os invito a visitar. Por ejemplo, en la primera planta, aquí mismo a la vuelta de la esquina, en la sala 103 del episodio 8, el documental Crude Oil de One Bank nos confronta muy de cerca con la crudeza del funcionamiento de una plataforma petrolífera y la vida de sus trabajadores. Pero también, si queremos ver la extracción de petróleo de forma menos directa y más elaborada, tenemos la obra pictórica Big Big Business de los artistas Raymond Pettibon y Marcel Chama, que trata, entre otras cosas, de plasmar el origen extractivo de la gran ola capitalista que surfeamos como podemos. ¿La traducción bien? O también podemos ver Bending to Earth, en el que Rosa Barba logró filmar desde el aire hoy algo casi invisible, como son las balsas de residuos radiactivos. Y sin olvidar, claro, la sala dedicada a la catástrofe del Prestige y su marea de voluntarios, o la propia muestra documental que hay en el espacio expositivo de la biblioteca, con barajas de cartas y carteles que se usaron como protesta y memoria de aquel desastre y de sus responsables, y de la que podremos tener una visita guiada el sábado por la mañana como parte de este congreso. Pero el museo también permite ir mucho más atrás, al principio de este modelo extractivista, que podemos cifrar en el Potosí. La sala con este nombre, Principio Potosí, en la planta 0 de Sabatini, ahora está cerrada pero reabrirá en diciembre, muestra algo que ya vimos en la charla de ayer, el afán febril por la extracción de minerales y combustibles que casi nunca se produce sin violencia, ni hoy ni hace 500 años. Y hay más que os invito a descubrir simplemente caminando por las salas. Pero bueno, por no extender más esta presentación, desde aquí también pensamos que no basta solo con comprender lo que ocurre y de dónde venimos, sino que también es importante ver qué opciones tecnológicas de futuro tenemos, especialmente en el ámbito de la energía, tan de actualidad precisamente este año. Y de esto irá esta mesa, y para ello hemos traído a 3 personas especialmente dedicadas a este ámbito. Eso sí, con posturas muy distintas y contrapuestas. La idea es que haya un debate rico y estimulante para que ustedes puedan formarse sus propias conclusiones. Y quizás, si nos da tiempo, incluso encontrar algunos puntos en común a modo de síntesis. Y es que se trata de un debate muy vivo hoy, que ha saltado a la esfera pública desde el ámbito científico y que cada vez preocupa a más gente, que quiere saber si estamos abocados o no al colapso energético y, por tanto, económico y seguramente político. Y también, haya colapso o no, qué rol pueden jugar las fuentes de energía renovable. Y bueno, antes de acabar, hay una hoja de firmas contra la segregación sanitaria en la entrada para quien quiera contribuir a reclamar una sanidad universal. Y bueno, sin más, empezamos con María Prado, que es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y coordinadora de la campaña en el área de energía y clima de Greenpeace en España. Tiene 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables en diferentes empresas e instituciones, años en los que ha luchado por impulsar el desarrollo sostenible. María, admiradora del potencial humano para transformar lo incierto en oportunidades positivas,
Nos hablará de cómo esta emergencia climática puede ser una oportunidad para relacionarnos de otra manera con la naturaleza y con sus recursos. Pues muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias al museo, al CSIC, a todos por organizar estas interesantes jornadas. Bueno, yo vengo representando a Greenpeace, que supongo que todos conocéis, pero por si acaso pues es una organización ecologista internacional, independiente económica y políticamente, que lucha por el medio ambiente y la paz. Estamos presentes en 55 países con más de 3.200.000 socios y os invito, por supuesto, a uniros. A ver, presentación. ¿Pantalla completa? ¿Por aquí? Sí. Vale, bueno, pues yo he preparado una presentación bastante visual con la esperanza de que en estas horas pues la podamos aguantar todos y seguir y me gustaría que, bueno, después del debate de hoy, bueno, hacer una invitación a ver qué sale, a ver cómo nos sentimos, a ver si todos vemos claro que siempre es el momento, ¿no?, de trabajar. Bueno, emergencia climática, parálisis o oportunidad. Os voy a hablar de estas cositas, de dónde estamos, cuáles son las crisis y las realidades que vivimos, las incógnitas y una de las incuestionables certezas para Greenpeace. Tenemos oportunidades, son utopías, qué alternativas y cómo, bueno, para sembrar la duda de cómo hacemos, ¿no?, las personas. Crisis de cambio climático. Cambio climático creo que es algo que ya nadie es ajeno, que ya ni mucho menos estamos en las puertas, ya estamos muy dentro, ya no son las orejas del lobo. Son imágenes de nuestros montes. Este verano hemos batido récord histórico gravísimo, 300.000 hectáreas calcinadas, 30.000 personas desalojadas, unas olas de calor que han batido récords. De los 7 días de ola de calor que teníamos de media, hemos multiplicado a 42, de 6 días a 42, 7 veces más las olas de calor. Esos son nuestros embalses, esos son nuestros pantanos, y esto es el año hidrológico con las sequías, nunca vistas, pero muy avisadas por la ciencia. Por supuesto, los informes de la ciencia, pues corroboran lo que llevamos más de 30, 50 años ya avisando, no solo los hippies, sino la ciencia, que es a quien tenemos que escuchar. Nuestras cosechas, no solo las nuestras, las de todo el mundo, expuestas a gravísimas reducciones y con un grave impacto en nuestra soberanía, ¿no? A nivel global, más de lo mismo y mucho más catastrófico, ¿no? Nadie es ajeno a la crisis humanitaria sin precedentes de este año, de Pakistán, a las otras crisis, a los otros países como China el año pasado, estos desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no?, con devastadores fenómenos ocurriendo por todo el mundo. Yo creo que es momento del que no lo haya hecho ya, que seguro que aquí todos levantemos la vista y veamos que esto es un problema global interrelacionado. Ese vídeo no se puede pinchar aquí, pero os invito a verlo, ¿no?, porque eran imágenes, cómo se veía la crisis climática en Europa, con inquietantes frases, ¿no?, de gente belga, alemana, y decían, esto no creíamos que pasaba en Europa, esto lo asociamos siempre a países del sur global. Pues sí, ya pasa, ya nos pasa. Y por cierto, España es el país de la Unión Europea más expuesto al cambio climático y que más lo sufre y sufrirá. Frase obvia de nuestros científicos: la escala de los cambios experimentados no tiene precedentes en miles o incluso cientos de miles de años. Y estos son recortes de prensa, pues uno de septiembre y este ya de octubre. Entonces, creo que cada mes ya no somos ajenos a que todos los indicadores clave con los que se mide el cambio climático baten récords y estamos acercándonos a puntos de inflexión muy críticos. Los cambios que vivimos ya son irreversibles y que esto se trata de frenarlo a tiempo para que no siga avanzando.
Gráficas que espero que a todo el mundo les suenen o que empezamos a estar muy habituados a reconocerlas. A la izquierda, la concentración de CO2 en la atmósfera, con los registros que se tienen desde hace 800.000 años, y el incremento desde la era preindustrial, ¿no? que ha acelerado, que ha ocasionado la actividad humana. A la derecha, el cambio de temperaturas, y abajo una gráfica menos conocida, donde se ven las dos temperaturas con las que se mide esa media. Hemos aumentado en 1,1 la temperatura media del planeta, pero en la Tierra, en la parte terrestre física, ya hemos llegado a 2, la parte oceánica casi a 1, y de ahí salen las medias. Pero es que en España estamos en 1,7, luego lo vemos. No me he resistido a poner esta foto de una imagen tomada durante la Filomena por Greenpeace, donde vemos cómo vivimos en Madrid, aplastados por esa boina, una ciudad que es la ciudad europea donde más muertes se producen, y tampoco me he resistido a poner declaraciones de esta persona, haciendo alusión a los atascos como seña de identidad, y abajo pues esas lamentables declaraciones de la semana pasada negando el cambio climático y atribuyéndolo a opiniones de comunistas. Por lo tanto, nos parecía que quizás es que el CO2 se ha vuelto comunista y los registros, pues, más fotos de lo mismo, pero para que nos habituemos, ¿no? Colores rojos, temperaturas medias que superan 4-7 grados en zonas nunca registradas, informes de conocidos y respetados instituciones mundiales. En rojo todos los países que están aumentando, ahí estaría España con 1,7. Y algo que ya repetía antes, lo que estamos viendo, palabras de científicos del IPCC, es totalmente congruente con lo que la ciencia nos venía avisando desde hace muchos años, y estos fenómenos son más frecuentes, más fuertes, más destructivos, más virulentos, y ya están aquí. Y otra cosa que me gustaría que sonara a todo el mundo, el IPCC. El IPCC es el panel de expertos de cambio climático del panel de la ONU, el panel intergubernamental. Ya van por el sexto informe. Sexto informe significa que ya hay 5 informes atrás, donde se viene analizando la ciencia del cambio climático. Este año se publicaron 3 entregas, y he querido destacar palabras muy claves. En agosto del 21, el primer informe quitaba cualquier duda. Ya, por favor, ya no hablemos, ya los negacionistas, les invito a leer, ya no se puede hablar más de que la responsabilidad no es humana. Las dudas que había ya hay consenso científico inequívoco. Febrero de 2022, los daños que ya hay son irreversibles, y casi la mitad de la población mundial ya vive hoy bajo un cambio climático muy vulnerable, ¿no? Con daños ya generalizados. Son 3.600 millones de personas, que se dice pronto. Y en abril 22 de este año, salió el último informe, que lo consideramos como el plan de rescate de la humanidad, porque era un informe donde se alertaba de que ningún país está cumpliendo el Acuerdo de París, ninguna política está en la senda prometida, los combustibles fósiles siguen con su hegemonía cultural, económica y energética, y es absolutamente imprescindible que transformemos a las tecnologías que ya existen y que requieren muchísimo menos inversiones y son absolutamente necesarias para salvar un planeta. Al igual que los cambios de consumo, los cambios de producción, un montón porque la crisis de biodiversidad es la que está en juego, y dentro de esa biodiversidad la especie humana como una más. Y en esa entrega, por supuesto, se hablaba que ese plan de rescate implica una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un techo en 2025, una caída en 30 y emisiones netas cero en el 50. Por si no había quedado
claro, y lo recalco, estamos en una década crítica. Ese 1,5 grados es el que la ciencia nos dice que no debemos sobrepasar y que es crucial para nuestra vida. Y la de los ecosistemas del planeta, porque el planeta, como ya sabemos, seguirá girando y se seguirá adaptando, pero no así los ecosistemas de los que dependemos. Por lo tanto, alcanzar esas emisiones netas cero es imprescindible para reducir las pérdidas y daños vinculados al cambio climático y que, como sabemos, ya sufren pues esos 3.600 millones de personas. Por lo tanto, es muy urgente que las reduzcamos de manera inmediata, rápida y a gran escala, porque si no, reducir ese 1,5 grados o incluso 2 será un objetivo inalcanzable. Y aquí os hago un spoiler. Emisiones cero significa combustibles fósiles cero, y de esto hablaremos, bueno, tanto yo como mi compañera Llanos, y entiendo que Carlos también nos ofrecerá ahí una visión. Bueno, ¿cómo vamos? Pues como os había comentado, España, la media mundial ya es 1,1, España 1,7, y en emisiones, ¿cómo vamos? Pues lamentablemente el año pasado batimos récord de emisiones de gases de efecto invernadero, España un 6%. De continuar como hasta ahora, el escenario más positivo es de que lleguemos a 2,7. Otra crisis que tenemos en el panorama es la energética. No nos engañemos que esta crisis no empezó con la guerra de Ucrania en absoluto, empezó hace 200 años cuando apostamos por un sistema energético y económico basado en los combustibles fósiles. Gas, petróleo, nuclear. La crisis los combustibles fósiles matan, hay que decirlo así de claro, ya se dice así de claro, ya se publica así de claro tanto por la ciencia médica como por la ciencia climática. ¿Cómo habría el secretario de la ONU, la COP que ahora mismo se está celebrando, la cumbre del clima 27 que se está celebrando ahora en Egipto? Bueno, pues que estamos en una carretera al infierno climático y todavía con el pie en el acelerador, y que necesitamos una revolución de renovables. Tenemos una crisis de corrupción vinculada a esta crisis, a este sistema energético, solo por mencionar cómo vamos de beneficios de petroleras y gasistas, han multiplicado por 2 y 3 sus beneficios, con 2 billones, algo bastante obsceno. Son los claros beneficiados de esta crisis. Tenemos también en el panorama pues, a un presidente de una de las energéticas más importantes de este país que se burla de los 10 millones de personas que hemos visto nuestra tarifa y nuestros precios multiplicados por 3 respecto a sus beneficios. Y también tenemos cierta cuestionamiento, ¿no?, y corrupción a nivel político cuando en la Unión Europea se declaran el gas y la nuclear como actividades medioambientalmente verdes. Un dato interesante, la presencia de los lobistas de los combustibles fósiles en esta COP se ha disparado este año y ha crecido un 25%. Y bueno, una simple foto de la colección de políticos y puertas giratorias que tenemos en este país. Hasta ahí. Crisis de desigualdad, obviamente consecuencia de estas crisis. Otro dato del IPCC, la mortalidad humana entre el 10 y el 2010 por inundaciones, sequías, tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, y lo que os había comentado antes de esa más de la mitad de la población humana viviendo en zonas altamente vulnerables, sujetos a situaciones, unas situaciones socioeconómicas con las que no pueden paliar esos daños y pérdidas y ni huir de esos fenómenos. Total, que tenemos esta tormenta, ¿no?, perfecta de crisis climática, energética, de desigualdad, con una crisis de biodiversidad paralela, y para Greenpeace, como para tantísimas otras organizaciones que llevamos muchos años luchando por esto, solo hay una incuestionable certeza, y es que necesitamos una transición energética rápida, ambiciosa y justa, ahora me explicaré un poco esa palabra, justa, para reemplazar el actual sistema corporativo basado en los combustibles fósiles y nuclear, paréntesis, especulativo, caro, abusivo, injusto y que mata, por uno que ponga a las personas y a la justicia social a la vanguardia de la transición. Necesitamos un sistema 100% renovable, eficiente, inteligente y democrático. ¿Qué significa justicia?
Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, la buena noticia de todo esto es que las soluciones existen, funcionan para todos, funcionan en todos los países y se hacen en los países que apuestan con políticas firmes. Tenemos dos incógnitas muy claras para nosotros. La velocidad de este desarrollo de renovables, de ahorro, de participación, es absolutamente insuficiente, como vemos. El poder fósil, como he trasladado hasta aquí, pues lucha, ¿no?, ferozmente con uñas y dientes por perpetuar su hegemonía económica, cultural y política. Las falsas soluciones las tenemos ya sobre la mesa, con gasoductos, apuestas por hidrógeno y otras falsas soluciones que encubren unos intereses muy diferentes, y las desigualdades sociales aumentan. Entonces, para nosotros la pregunta es ¿cómo lo hacemos para en menos de 20 años, no 30, como pide la ciencia, para llegar a ese 50? En Greenpeace proponemos que España y Europa, por responsabilidad histórica, deberíamos llegar al 2040 con esa transición. ¿Cómo hacemos para acabar con estos 2 siglos, ¿no?, de sistema energético erróneo? Y si lo hacemos, si seremos capaces de hacerlo aliviando o agravando las desigualdades. Con lo cual, bueno, pues para esta transformación la pregunta es, ¿hay alternativas? ¿Cuál es la meta final del sistema? ¿Es posible? ¿Hay sensibilidad? ¿Hay apetito? ¿Hay alternativas? ¿Hay un panorama de oportunidades que está faltando, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad? Y solo por compartiros un pantallazo a 3 documentos, bueno, históricos y muy aplaudidos y absolutamente atemporales o casi atemporales de Greenpeace, que llevamos haciendo desde el 2005, nos preguntábamos si hay suficiente recurso renovable en la península, con todos los respetos a la biodiversidad. La respuesta era sí, tenemos 56 veces recursos para satisfacer las demandas eléctricas de este país al 2050. ¿Y esto podía satisfacer la necesidad energética? Y la respuesta también fue sí. Con la energía 3.0 fuimos más allá y se pueden satisfacer todas las necesidades energéticas del país, no solo las eléctricas, sino las térmicas, las de la industria, las del transporte. Y la respuesta fue sí. Las renovables no son la única solución, no nos equivoquemos. Hay que hablar mucho de eficiencia, de reducir el consumo energético, de ahorrar y sobre todo de la participación ciudadana imprescindible y que ocurre en otros países. Ejemplo, en España este año batiremos récord con 160.000 instalaciones fotovoltaicas, pero es que en Alemania ya tienen 2 millones desde hace décadas. Son especiales, tienen más sol. Creo que la respuesta la tenemos en la cabeza. Si hablamos de, bueno, ¿cómo damos este paso más para acelerar, ¿no? Pero sobre todo responsabilidades. Tenemos la responsabilidad, cae en la ciudadanía, cae en los políticos, cae en las instituciones. Un dato relevante que arrojó el IPCC en el último informe es que el potencial de reducción de emisiones, un 30% de esa reducción está en manos de la ciudadanía a través de nuestras acciones individuales. Pero el otro 70% está en manos de las instituciones de cambios estructurales y de las empresas. Pero también es momento de cuestionarse y de exigir un poquito de justicia de quién tiene más responsabilidad, países del norte global, el sur global, quién está sufriendo más los daños y pérdidas, cómo ajustamos esas dosis de responsabilidad, pero también dentro de los países enriquecidos, no desarrollados. Esa palabra hay que cuestionarla, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo que queremos? Por eso hablamos de enriquecidos y empobrecidos, o norte y sur global. Dentro de los países enriquecidos, ¿cómo viven las personas, ¿no? ¿Vive igual todo el mundo? ¿Vive en las mismas condiciones? ¿Quién tiene más capacidad o menos responsabilidad? Oportunidades. ¿Cómo estamos de oportunidades en el panorama? Creo que si lo encargamos o soñamos con un panorama tan desgraciado y tan oportuno, tan favorable, no lo tenemos en la mesa como hasta ahora. A nivel político vivimos dos situaciones muy relevantes. Por un lado, Europa ya reguló y legisló que el sistema energético tiene que ser participado por la ciudadanía. Ahí se hablaba de poner a la ciudadanía en el centro, prosumidor,
que seamos capaces de participar en igualdad de condiciones y nos daba las herramientas legales para ello. Pero además se está discutiendo ahora en plena crisis geopolítica dónde se ponen los esfuerzos y todos creo que estamos viendo el error, ¿no?, de las decisiones y de las decisiones en el corto, en el largo y quién se está fortaleciendo. A nivel económico, que os voy a contar de cómo estamos, cómo estamos a nivel económico, a nivel familiar, empresa y país, pero también la gran oportunidad con la gran apuesta europea de poner millones sobre la mesa. A nivel social, yo creo que nunca habíamos soñado, ni en Greenpeace ni en otros colectivos, con que hasta nuestras abuelas e hijos hablaran de la factura de la luz y de que se cuestionara el sistema y el mercado eléctrico. Es una gran oportunidad también para empoderarnos y pedir, ¿no?, y actuar. El objetivo creo que ha quedado claro, ¿no?, de cómo necesitamos abandonar estos combustibles fósiles antes del 2040, un despliegue masivo de renovables, cómo lo basamos, cómo participamos. Hay un montón de herramientas que he puesto ahí abajo para que la ciudadanía participemos. Hablaremos, espero, hoy más de ellas. Voy a intentar pasar rápido. Y, por tanto, esta transición ecológica, ¿no?, esta transformación radical del sistema energético que tenemos que hacer y, por lo tanto, del socioeconómico. Es una utopía, es compatible este modelo, es compatible el crecimiento económico, la sostenibilidad. Hablamos de dicotomías o de oportunidades. ¿Cuáles son las alternativas? Hay muchas y esa meta. Creo que para mí la respuesta, si os vais a esa bola de la derecha, es que no lo podemos decir más claro y se está diciendo y gritando en esta cumbre del clima. La humanidad tenemos dos opciones, o cooperar o perecer, con lo cual yo creo que para mí la utopía es clara. Creo que no hay respuesta. Tenemos un montón de alternativas en la mesa y a mí me gusta mucho esa tira de Ricky, que resume mucho la idea del negacionismo o del retardismo, ¿no? La idea es ir negando el cambio climático, ese señor en su coche, por supuesto de gasolina o diésel, y ya ha llegado el momento cambiar de idea y afirmar que ya es demasiado tarde. Es una manera de dedicarnos al inmovilismo. Así que, principios para el cambio, pues por supuesto en Greenpeace no tenemos una única solución. Exploramos, hay muchas alternativas, pero la única el principio que lo regula es la sostenibilidad del planeta y de la vida y de qué manera aplicamos la equidad. No tenemos ahí no me va a dar tiempo a verlos, pero seguro que hay tiempo para el debate y son bastante, creo que los compartiríamos todos, ¿no?, de la vida por encima de los intereses económicos, la distribución equitativa de la riqueza y el poder, el bienestar. Es hora de hablar de otros tipos de bienestares, no del PIB y del crecimiento infinito de las empresas, ¿no?, dónde están los servicios a las personas. Una serie de principios creo bastante que podríamos compartir bastante. Así que, para nosotros es claro que es hora de reinventar, necesitamos el cambio social. Y acabo. Publicábamos en El País y hay muchas columnas de opinión muy similares. Quizás es hora de hablar de que dejemos de hablar de pérdida de bienestar y lo veamos como lo contrario. Es que es lo contrario, es una oportunidad positiva para todos, para todas las áreas que creen los negacionistas o que ven peligrar de su bienestar. Es que el bienestar, lo contrario es lo que estamos viviendo y es un momento de pensar. Así que creo que tendremos ocasión y que es una pregunta que quiero lanzar y dejar en el aire, que todos nos la planteemos, ¿no? ¿Cuál es el papel y cuál es el poder de la ciudadanía, ¿no?, para construir cambios sociopolíticos más maduros que nos lleven hacia una transición radical de este sistema, incluido el sistema energético, que es absolutamente viable tecnológicamente, como hemos demostrado no solo Greenpeace, sino muchas otras organizaciones. Y insisto, muchos países apuestan por el 100% renovable, no es una utopía, es cuestión de planificación y de construcción colectiva. Así que nada, muchísimas gracias, estamos para lo que necesitéis y gracias por estar aquí, por compartir y por construir entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, María. Vamos a seguir el modelo de ayer. Entonces, Carlos, sube. Las preguntas las dejamos para el final, después de que hayan hablado las tres ponentes. Y entonces ahí abrimos tanto debate como turno de preguntas. Mientras tanto, presento a Carlos de Castro. Es profesor titular del Departamento de Física Aplicada, investigador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid. Su investigación se centra en el análisis y modelado de los límites biofísicos por problemas relacionados con la energía y los recursos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc., junto a las barreras sociológicas y culturales que están provocando el colapso de esta civilización. En este caso nos va a hablar especialmente de los límites a esta transición renovable y hasta qué punto vemos que puede seguir y ser compatible con el sistema económico actual. Adelante, muchas gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Como científico llega un momento en que te sientes impotente a la hora de transmitir. Antes María comentaba que llevamos muchas décadas, ¿no? Perdón. Sí, llevamos bastantes décadas anunciando los problemas de cambio climático, de extinción de especies, etc. Y nos damos cuenta de que no llegamos a la sociedad con suficiente emoción, radicalidad, no sé, los adjetivos que queráis poner. Y en ese sentido, el mundo artístico quizás tenga un papel más importante del que se suele asumir en este debate que estamos teniendo. En ese sentido, cuando me llega la invitación, dije, pues estupendo, ¿no? Que me venga una invitación como científico, pero en un contexto que no es el habitual en el que me suelo mover. Bueno, hace como alrededor de 25 años, un alumno en una asignatura que impartí que se llamaba Ecología y Desarrollo Humano Sostenible, pues en un debate que hubo en clase decía que Greenpeace le parecía que eran demasiado radicales. Mi contestación fue que los científicos somos mucho más radicales que Greenpeace. Porque Greenpeace tiene que lidiar con más cosas, pero lo que hay escrito en la ciencia es verdaderamente radical. Y de hecho yo tiendo a hablar de caos climático ya más que de cambio climático porque vamos derechos a un caos, ¿no? En finales de los años 90 escribí un libro que se llamó, lo titulé La Revolución Solidaria, y el esquema básicamente era: necesitamos una revolución tecnológica para resolver los problemas, como bien ha dicho María, a los que nos estamos enfrentando, visualizando el cambio climático, pero los otros 1000 problemas que tenemos desatados. Y esa revolución, cualquier análisis te llevaba, o a mí me llevaba, a pensar que para poder construir una revolución tecnológica necesitábamos previamente, o como tarde simultáneamente, una revolución económica y política. Y es más, cuando analizas por qué, cuáles son las dificultades y barreras para hacer verdaderamente una revolución económica y política a nivel mundial, en tiempo y forma, necesitábamos una revolución en valores, digamos, solidaria, ¿no? Es decir, con cuestiones que se abrían a la emoción, a la moral y demás, ¿no? Y sigue siendo mi perspectiva. Ahora tiendo a pensar, porque han pasado muchos años, que el tiempo apremia y la radicalidad tiene que ser cada vez mayor. Bueno, ¿qué barreras y límites, ese es el título que he puesto, tiene la transición energética renovable? Mi mirada va a procurar ser lo más sistémica posible, porque a eso me dedico, ¿no? A analizar los sistemas y conectar sistemas que aparentemente están en áreas diferentes, aunque todos intuimos que tienen conexiones. Y me voy a centrar en las cuestiones de la energía renovable al uso.
es decir, la que vemos, los desarrollos que estamos viendo en la realidad actual. Parques fotovoltaicos en tejado o sobre suelo, grandes molinos eólicos, grandes presas hidroeléctricas, que son las fuentes que llamamos de energía renovable. Voy a destacar una serie de problemas, no todos, porque no tengo tiempo, el tema es complejísimo. Lo primero que hay que decir es que los sistemas de captación no son renovables. Las fuentes son renovables, pero los sistemas de captación no lo son. Por lo tanto, es la tecnología la que no es renovable. Requieren materiales y energía cuando analizas todo el sistema, desde la mina hasta el desmantelamiento. Por lo tanto, no solamente el momento de poner el panel fotovoltaico sobre tu tejado, el único que hay que tener en cuenta en una visión sistémica. Y de ahí deriva un cierto problema, y es que intrínsecamente las fuentes de energía renovables tienen una baja densidad, comparadas con las fósiles o el uranio enriquecido, etc. Y eso es así, y con eso tenemos que lidiar. De hecho, la revolución industrial en parte se basa a que el carbón tiene más densidad energética que la biomasa y el petróleo y el gas, a su vez, más densidad energética por unidad de volumen o de superficie que se ocupa y demás. Esto significa que necesitamos muchos más materiales para los sistemas de captación y todo el proceso y espacio de superficie que las fósiles. Por muy malas que son las fósiles, porque ya os he mencionado y de hecho doy muchas charlas sobre el caos climático, etcétera, y la preocupación que me genera, ¿no? O sea, eso es incontrovertible, pero hay que analizar que necesitamos muchos más materiales y espacio. Con lo cual, no necesariamente podemos resolver quizás una parte del problema del cambio climático o el cambio climático si abandonamos las fósiles o el empeoramiento que va a haber, pero se genera quizás contaminación por el extractivismo de estos sectores mineros y por lo tanto habría que hacer también una revolución ahí. Se contamina en el proceso, se puede impactar sobre la biodiversidad. No hace mucho salía un artículo publicado en Nature por parte de 20 expertos en biodiversidad en España, diciendo que cómo se está haciendo esa revolución o esa transición energética está impactando negativamente sobre la biodiversidad de este país. ¿Que eso compense algo parcialmente el cambio climático? Puede ser, pero no se está haciendo adecuadamente. Todo lo que vuela impacta con insectos, murciélagos y aves con molinos. Entonces el tema termina siendo más complejo de lo que aparentemente puede pasar. Y luego está por ver que si se empeora o se mejora con esta transición renovable tal y como se está llevando a cabo la desigualdad humana, ¿no? La preocupación que ponía sobre la mesa también antes María. Cuando hacemos escenarios, mi grupo de investigación, y no solo mi grupo de investigación, aquí hay otro grupo aún más potente que nosotros en cuestiones de minerales en Zaragoza, pero en otras partes del mundo nos encontramos con que hacer una transición rápida antes del 2050, mayoritariamente renovable, acabaría con muchas reservas del orden de una docena de minerales, se acabarían las reservas antes de llegar a eso. Y incluso algunos recursos que son las reservas que aún no son reservas, es decir, aquellos donde aún la tecnología o la economía no es suficientemente potente como para poder extraerlos económica o tecnológicamente. Bueno, pues aún así nos comeríamos todos los recursos. Con lo cual, el problema no queda solamente en la mina, sino que necesita esa transición, un reciclado muy importante, ¿no? Entonces hay que hacer también ahí eso que llaman economía circular, pero que también genera o tiene problemas. Eso va a suponer, en cualquier escenario que hemos llegado a plantear, cuellos de botella en los flujos. Una cosa es el stock, lo que hay almacenado en reservas, y otra cosa es que vas a tener que multiplicar en órdenes de magnitud la cantidad de litio que tiene que circular, la cantidad de cobalto, la cantidad de un montón de minerales, que cualquier cosa que pase en el sistema generará un cuello de botella, que de hecho ha pasado ya. Ha pasado cuando
un carguero se puso, medio encalló en el canal de Suez y hubo un pequeño cuello de botella que influyó también en la instalación de algunas renovables o de cualquier otro sistema, ¿no? O cualquier otra industria. Lo que se está haciendo es mucho greenwashing circular, igual que hay mucho greenwashing verde y demás por parte de muchas compañías. Cuento una anécdota. Mi primera célula fotovoltaica cuando era estudiante de físicas la había fabricado British Petroleum, ¿vale? Entonces, cuidado con que desde esas compañías siempre ha habido mucho greenwashing y son estas mismas compañías las que generan también esto de la economía circular, etcétera, con las complejidades internas que tiene. De hecho, se pueden generar cuellos de botella. Luego dejaré muchas cosas para el debate por no tener tiempo para entrar ahora. Se necesitaría, lógicamente, pues, ir sustituyendo. Por ejemplo, la plata va a ser uno de los cuellos de botella, entonces hay que sustituir la plata. Se puede sustituir en muchas ocasiones, por ejemplo, por aluminio, que es súper abundante, pero son menos eficaces. Y por eso la industria utiliza los elementos que muchas veces son escasos porque son más eficaces. Y mientras haya, pues no hay problema, pero cuando no lo haya, perderemos eficacia. Y se necesita una dinámica lenta porque aparecen paradojas. Si instalamos a muchísima velocidad, no podemos reciclar hasta que el fin de vida de las instalaciones. Entonces tú no puedes empezar, y de hecho ya está pasando con el aluminio, que algunas empresas les están, algunos países, obligando a que un porcentaje, por ejemplo, de ventanas de aluminio sean de material reciclado, y dice, sí, pero es que no hay en el mercado aún. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ventanas de aluminio duran lo suficiente tiempo como para que aún no entren otra vez al modelo de reciclado. Entonces, cuando metes en el modelo un flujo muy elevado de renovables, te encuentras con que no tienes suficiente material para hacer esa economía circular. Otro problema detectado, y este es con el que yo empecé en esto y me causó gran dolor porque pues eso, hace unos 10 años o un poco más tenía una postura mucho más optimista con las energías renovables. Es que el potencial tecnofactible y sostenible, a mi juicio, está bastante limitado, bastante más limitado de lo que nos han ido haciendo ver o nos hemos ido haciendo ver los propios científicos y los informes derivados de los científicos. Tengo mis explicaciones o mis criterios para pensar por qué esto ha ocurrido, y es un poco el mito del progreso tecnológico que tenemos muy metido en nuestra cultura, pero lo que uno puede demostrar, y se ha demostrado, es que empresas, organismos y científicos, no solo con las renovables, cuando ponga RE es renovables, no solo con las renovables, han exagerado sistemáticamente su eficacia en el mundo real. Soluciones de fusión nuclear, llevamos esperándolas 40 o 50 años y aún seguiremos esperándolas. Que si el almacenamiento del carbono solucionaría el problema de la contaminación de la quema del carbón, por ejemplo, y demás, ¿no? Es decir, ha habido exageraciones sistemáticas, entre otras cosas porque los científicos que trabajan obtienen los datos de las propias empresas, porque son las que, lógicamente, tienen los datos de cuánto material, qué eficacia real, etcétera, se utiliza. En el mundo real, por lo menos. Y esto se ha exagerado sistemáticamente. De hecho, hasta tal punto, que es por lo que yo recibí el choque y empecé a analizar desde una perspectiva más escéptica esta transición acelerada, renovable, al modo clásico de grandes infraestructuras y demás, y mucha electricidad, que me encontré hasta la desesperación y me sigo encontrando muchos estudios que violan el primer principio de la física, es decir, que no conservan la energía, algo que es de bachiller. Y que, sin embargo, te encuentras con que me encontré primero con la energía eólica, que se estaban exagerando y que violaban las metodologías que nos han contado
del potencial de instalaciones eólicas violan el primer principio, ¿vale? Están mal hechas. Y esto está demostrado, pero no se ha hecho caso. También se han exagerado sistemáticamente las tasas de retorno energético de todas las fuentes energéticas, no solamente de las renovables, pero también se están exagerando de las renovables. Y cuando uno hace toda la cadena, se da cuenta de que no es tan grande como las pintan. Y a pesar de las ciertas de publicaciones, y aquí podemos discutir, pero podemos entrar quizás más adelante. Y un problema que se tiende a olvidar es el problema que supone la electricidad. La electricidad es maravillosa porque nos permite mover máquinas muy complejas como este ordenador. Y tiene mucha exergía, es decir, mucha capacidad de hacer trabajo. Es decir, los motores eléctricos son muy eficientes precisamente porque la electricidad está muy concentrada la energía. Pero si las fuentes no son eléctricas, y no lo son, hay que condensarlo y eso lleva mucha energía y muchos materiales hacerlo. Y por lo tanto, la tasa de retorno energético, no lo he definido, pero es la energía producida dividida entre la embebida. A partir de ahí sacas la energía neta. Si te gastas mucha energía en producir energía, al final si te gastas más, pues estás haciendo el tonto, en teoría, aunque lo estamos haciendo para algunas tecnologías que sabemos ya que tienen tasas de retorno energéticas menor que 1, es decir, que cuando analizas todo el ciclo te gastas más energía que la que produce y bueno, pues aún se siguen promocionando por ciertas inercias que tiene el sistema, aunque cada vez menos, lógicamente. Todas las fuentes que generan energía eléctrica al final como vector tienen tasas de retorno energético relativamente bajas, quitando la hidroelectricidad y en sitios muy puntuales, que para otros usos. Es decir, que si estamos buscando ese indicador, lo mejor es intentar no electrificarlo todo. Y sin embargo, buena parte de esta imagen de transición energética está intentándose basar en un 100% renovables, 100% eléctrico o casi 100%. Y eso, aparte de imposible, en tiempo y forma, en estos tiempos, desde mi punto de vista, genera una serie de cuellos de botella e incluso en algunos modelos autofagocitación, se come a sí mismo el sistema energético todo lo demás, si se hace muy rápido sobre todo. Otro de los problemas es el carácter intermitente intrínseco a las fuentes renovables y que la electricidad, esa obsesión que se está teniendo, no es almacenable, no es de naturaleza almacenable. Las baterías eléctricas no almacenan electricidad, almacenan enlaces químicos que luego producen otra vez electricidad. No se puede almacenar, mientras no tengamos superconductores a temperatura ambiente, la electricidad. Requieren almacenamiento, pues, que hay que meter en los modelos. Ahora pueden ser muy baratas y lo son, pero cuando haya que almacenar, porque hay que quitar las fósiles son las que tienen el almacén para cuando se necesita, que es el problema que tenemos en España con el gas natural, que cuando no hay suficientemente viento o sol, y eso pasa siempre, a no ser que sobredimensiones enormemente, pero entonces te sale mucho más caro y muchísimos más materiales, al final requieres almacenamiento, pero ese almacenamiento come recursos energéticos y materiales la construcción de eso. Y además necesitas redes inteligentes, porque la red eléctrica con renovables, que es intermitente, es mucho más difícil de gestionar. Y ese sobredimensionamiento, todo ese conjunto hace que refuercen negativamente los dos puntos que he visto anteriormente en el futuro, porque vamos a necesitar más infraestructuras y más pérdidas según ahí vayamos haciendo esa transición. Argumento que es imposible tener un mix mayoritariamente eléctrico de aquí antes del 2040-2050, o sea, que la energía sea fundamentalmente con ese vector. Hoy todos los sistemas dependen de fósiles, un molino eólico hay que llevar la pala con un camión que va por diésel y por lo tanto tienen un impacto ambiental no pequeño hoy. Cuando completemos la transición se supone que habrá bajado, pero en el interín aparecen ejemplos paradójicos, de hecho. Por ejemplo, están apareciendo el coche eléctrico, un estudio que acabamos de publicar,
pero no somos los únicos. En el mix actual que tiene el mundo, emite tantos o más gases de invernadero que el coche de combustión. Es decir, ¿por qué? Y más si se hace en China, que tiene una base de carbón muy importante. Es decir, en el mundo real, hoy, cuando veamos un coche eléctrico, no es verde. Emite más en toda su vida, a no ser que conduzcas más de 400.000 kilómetros en un mix noruego, que es muy renovable ya, porque tienen mucha hidroelectricidad. Y requiere muchos más materiales y energía, es decir, que va a ayudar a la escasez de minerales y al extractivismo que se veía ayer asociado. Es decir, el extractivismo asociado a las fósiles lo vamos a sustituir por el extractivismo y los problemas asociados en el sur global por litio, cobalto, tántalo y una docena o más de elementos escasos que generan impactos ambientales y sociales y que ya lo están generando. Y de hecho a nosotros ya nos han llegado gentes del sur, ONGs de desarrollo del sur global, diciendo que hasta les están asesinando, ¿no? Por el litio o por lo que sea, ¿no? Y eso hay que verlo. O en China, pues ya sabemos las condiciones laborales que puede haber un minero del neodimio que necesitan los imanes permanentes de vehículos o molinos eólicos en ocasiones, ¿no? Y de hecho el coche eléctrico es tan caro que yo lo que veo son coches para ricos hoy por hoy. Con lo cual estamos trabajando para el modelo de estos ricos que no quieren hacer aparentemente la transición energética. O sea, es que es una cosa un poco paradójica. Y luego, por ejemplo, se está hablando mucho de la economía del hidrógeno porque se necesita almacenar y se ha visto como una posibilidad, pero cuando haces cálculos, pues estamos perdiendo energía, dinero, economía, tiempo, ingenieros y demás en una cosa que a nada que haces un análisis global y sistémico es una pérdida de tiempo. Igual que el almacenamiento de CO2, que la industria fósil dice que solucionaría ese problema y demás, pero cuando haces todo el análisis de ciclo de vida, resulta que cuando añades el almacenamiento en una central térmica, al final todo el proceso termina emitiendo paradójicamente más CO2. Y luego otro de los problemas es que la energía no es solamente, las fósiles no solo nos proporcionan energía y demás, sino que nos están proporcionando un montón de materiales que hacen esta sociedad también. Y hay que pensar también en cómo sustituirlo. Y los sustitutos no están desarrollados aún, y los que se están desarrollando, en vez de ir al subsuelo, están yendo a la superficie, es decir, a los ecosistemas, biomasa. Por lo tanto, solo sustituir los plásticos, algún cálculo, a mí me da una superficie como España de bosques para hacer bioplásticos si queremos sustituir los plásticos de ahora, con lo cual tampoco es tan sencillo tener unas emisiones o eliminar los fósiles por la altísima dependencia que hemos tenido. Y es el cemento, son los fertilizantes, son los asfaltos, son 1000 componentes que extraemos del carbón, del gas y del petróleo. Es una desgracia que al quemarlos generen los problemas ambientales que tienen, pero son una maravilla desde el punto de vista ecosistémico, las posibilidades químicas que nos han proporcionado, ¿no? Y esto suele pasarse de puntillas porque estamos muy lejos ni siquiera de tener tecnologías desarrolladas para sustituirlo. Hoy los aceros, no sabemos aún hacer acero si con electricidad solamente renovable, ¿vale? Porque hay que meter carbón, entonces se quema el coque, el carbón, que ya le da no solamente la energía, sino los átomos de carbono que necesita el hierro para convertirse en acero. No hay tecnología aún desarrollada. Bueno, pues esperanza en el mito del progreso a que eso lo vamos a hacer en menos de 30 años y demás. Ahí tenéis una gráfica. ¿Cuánto llevo? Vale. Uno de los ejemplos de la dificultad que realmente enfrentamos del porcentaje de electricidad en el consumo final de energía. Los puntos azules son los últimos 50 años, el porcentaje de electricidad en el mix global. Andamos por encima del 20% a nivel global,
más del 20% es electricidad del consumo final de energía. A mí me gusta utilizar el consumo final de energía porque es el que vale y no el primario y demás, porque cuando se utiliza el primario eso perjudica a las renovables y lo que hay que utilizar frente a las fósiles es el que realmente utilizamos, que es el final. Entonces, el crecimiento ajusta la tendencia histórica del último medio siglo, y llevábamos 2 décadas como mínimo introduciendo las nuevas energías renovables a marchas de 2 dígitos porcentuales anual, es decir, que con la transición energética acelerada que ya tenemos, esto no ha cambiado, seguimos una marcha lineal. Con lo cual, la tendencia en el mundo actual del último medio siglo es a crecer linealmente eso. Y de hecho se irán añadiendo dificultades tecnológicas según crezcamos la electricidad en el mix. Si hiciéramos una revolución tecnológica, para mí una revolución de alguna clase es una función exponencial. Bueno, pues conseguiríamos a lo mejor un 80% del mix energético en el 2100, no en el 2050. Es imposible, a no ser que uno crea en tecnologías mágicas y demás. ¿Vale? Esos son los escenarios que uno se encuentra vamos a acelerar el proceso para evitar lo peor del cambio climático. Y hay que hacerlo, claro. Y de hecho yo estoy convencido de que vamos a sobrepasar el 1,5 grados porque la inercia que tiene el sistema ya solo es de medio grado. Es decir, que aunque mañana todo fuera renovable, aún seguiría aumentando medio grado la temperatura, con lo cual es imposible no pasar del 1,5 grados. Claro, esos son los escenarios que yo me encuentro pues eso, entre el 2040, 2050, entre un 80 y un 100% en el mix eléctrico sea renovable. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado en que los molinos eólicos y los paneles fotovoltaicos den electricidad y no paneles solares en los tejados, por ejemplo, que den calor, que es mucho más eficaz, cuando lo que quieres es calentar. ¿Vale? Si lo que quieres es mover un ordenador, no, claro. Entonces, a mí esto ya me tiene que explicar alguien cómo se va a hacer la revolución tecnológica para hacer la función exponencial cuando llevamos una línea, pero eso otro, pues simplemente me parece pensamiento mágico. Es lo que me parece a mí, es discutible si se quiere, pero me parece, pues es una revolución que ya estamos en el 2022 para entrar en el 2023 y obviamente vamos a seguir esa línea recta. Porque no hay unos cambios estructurales brutales y demás. Y luego un último detalle con esta gráfica, lo dejo aquí ya. Bueno, pues también seguimos que en el mix, entre comillas, energético, las fósiles, cada vez más, el porcentaje de fósiles que utilizamos para no energía ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y ahora lo que queremos es quitarlo. Tenemos que quitar el plástico, porque si no, al final termina en forma de CO2. Tenemos que quitar todos los fósiles, porque al final, si no, terminan en forma de antes o después, si lo quemamos más rápido, esto de los residuos que quemamos, bueno, pues hay que bajarlo muy, muy, muy rápidamente. Cambiar una tendencia, hay que poner cómo se puede hacer eso de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana, fijaos que la línea es más brusca, la de bajada, que la de subida. Y no tenemos tecnología desarrollada aún para sustituir todos los plásticos y muchos otros elementos que se han basado históricamente, que tardamos 150 años de desarrollo químico para hacerlos, y ahora queremos hacer de la noche a la mañana otra revolución ahí que no está trabajada y no suele aparecer en ningún informe. Bueno, lo dejo aquí. Son dificultades que tenemos, luego podemos hablar de soluciones a esto, pero no al modo actual. La tecnología al modo actual, desde luego, no da de sí. Muchas gracias. Bueno, estoy seguro de que ha suscitado un montón de preguntas, a la idea, pero igual que con María, vamos a esperar a que termine Llanos y entonces abrimos el debate y las preguntas.
Llanos Mora es catedrática del Departamento de Lenguajes y Ciencias de Computación de la Universidad de Málaga, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la Fundación Renovables. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto impacto y conferencias internacionales, especialmente en el ámbito de la energía solar fotovoltaica. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también al Museo por la invitación y al CSIC. Y bueno, la verdad es que la intervención de Carlos me ha dejado miles de preguntas que no voy a hacer ahora en mi presentación, pero sí algunas respuestas en la parte de debate. Como ha comentado Jorge, trabajo en la Universidad de Málaga y colaboro con la Fundación Renovables desde hace años. El objetivo de la Fundación Renovables es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad del cambio de modelo energético, un cambio de modelo energético que tiene que estar basado en el ahorro, la eficiencia y, por supuesto, la utilización de renovables. El título de la charla, bueno, cuando Jorge me pidió un título, pues yo solo le dije renovarse o morir, y porque, bueno, pues esta pandemia lo que significa es que o nos renovamos o nos morimos, y lo que también significa es que tenemos que introducir, o sea, cuando se lo decimos a alguien, porque tenemos que introducir cambios importantes en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, y yo creo que ahora mismo necesitamos hacerlos, necesitamos y podemos hacerlos, como voy a intentar explicar a lo largo de la charla. Y bueno, Jorge me pidió un subtítulo y bueno, pues me pareció oportuno hablar de la evolución y de la revolución de las renovables en el sistema energético, qué ha pasado hasta ahora y qué puede pasar y qué esperamos que pase en el futuro, también con datos como intentaré contar. Primero voy a mostrar la gráfica de cuál es el consumo de energía primaria en el mundo. Aquí ya vemos un crecimiento exponencial, parece que no se da, sí se dan, sí, en la naturaleza tiene crecimientos exponenciales y también la tecnología. En muchos, en el tema de trabajo en un departamento de lenguajes y ciencias de la computación, la capacidad de cálculo de un ordenador ha crecido exponencialmente, o sea, es un ejemplo clarísimo de crecimiento exponencial. Pero también, como veremos, como voy a contar después durante la charla, hay más crecimiento exponencial en otras áreas. Y bueno, la realidad es que estamos consumiendo, y ese crecimiento ha sido de manera exponencial desde que apareció el petróleo. En la gráfica pequeña de la derecha lo que está representado es cuál es el crecimiento de la población en los últimos años y no sigue ese crecimiento exponencial. Claramente estamos consumiendo mucha más energía que no es proporcional a la población que tenemos. Dentro de ese consumo de energía primaria, bueno, pues la parte de electricidad ya se ha comentado que es pequeña. Y lo que tenemos, si nos vamos al consumo por países, y cuando buscamos estas gráficas en Internet, bueno, pues aquí lo que teníamos es que en 1900 Estados Unidos pues tenía un consumo del país que más consumía. Cuando pasamos al año 2021, pues aparece China, aparece Estados Unidos, en este orden. Pero es curioso que en estas gráficas nos da el crecimiento de todo el país, cuando a mí me parece interesante que tendríamos que haber añadido, y yo creo que lo había añadido en esta presentación, pero no sé por qué en alguno de los cambios ha desaparecido, cuál es el consumo de energía per cápita. Porque cuando tenemos en cuenta la población de China, que es 4,5 veces inferior a la de Estados Unidos, el factor que obtenemos es de 2,9 aproximadamente, mientras que en Estados Unidos estamos en un 6. Pero lo que es más sangrante es que hay países como India que se quedan en un factor 0,9. Es decir, no podemos representar el consumo del país en bruto sin tener en cuenta cuál es su población. Y me parece tremendamente injusto con esos países. Buscando los datos que iba a presentar hoy de consumo energético, el primer titular aparecía en la web de donde lo saqué. Bueno, están todas las webs de donde he sacado la información referenciadas en la presentación, que estará disponible cuando termine la charla. Hablaba del consumo energético total y que después de una caída del 4,5 en el año 2020, el consumo energético mundial se recuperó en un 5% en 2021. Recuperarse es celebrar que algo ha mejorado. Para mí no es que se recuperó. Para mí hemos caído en seguir consumiendo cuando tenemos que reducir nuestro consumo. Es necesario que lo reduzcamos. Sí me parecía positiva la referencia que se hace a la cuota de renovables en la producción de electricidad y que entre en el año 2021 era del 28,1%. Hay que tener en cuenta que aquí hay, es a nivel global cuál es esa cuota, el 28,1% según la Agencia Internacional de la Energía.
Cuando miramos cómo se compone el mix, en este caso eléctrico, cuál es la participación en los distintos países de tecnologías bajas en carbono, vemos que hay países en donde se están consiguiendo importantes porcentajes de electricidad en el mix eléctrico sin necesidad de utilizar tecnologías que no son renovables, como es el caso, bueno, que aquí aparece en lila, de la nuclear. Es decir, aquí hay países en donde no hay ninguna contribución nuclear y hay un porcentaje importante también de generación de electricidad con renovables. Esta parte me la voy a saltar porque, bueno, es un poco el porcentaje del impacto de la energía. ¿Y cuánta potencia, de qué tipo es la nueva potencia que se está instalando en el mundo para generar electricidad? Bueno, pues si miramos la evolución de esta gráfica, ya no empieza a ser lineal. Estamos viendo que desde el año 2001 al año 2021, la potencia, bueno, con el parón que hubo por el tema de la pandemia, bueno, aunque se refleja con cierto retraso, el crecimiento del número, la potencia que se está instalando renovable, en el año 2021, el 88% de la, bueno, el 81% nuevo es renovable y de esa el 88% es solar y eólica. El crecimiento que está habiendo de la potencia nueva que se está instalando de estos dos tipos de tecnologías no es lineal, ya empieza a ser exponencial. De esa capacidad que se instaló nueva, es decir, ¿por qué fuentes energéticas estamos apostando ahora, hoy en día, no hace 10 años, sino qué es lo que se está instalando ahora para producir electricidad? Pues la que más capacidad se instaló el año pasado es de energía solar fotovoltaica, que se instalaron 125 gigavatios. En total, la potencia renovable que hay instalada ya en el mundo es de 3.000 gigavatios. Bueno, estos son por países. Bueno, cuando miramos cuál es el consumo en qué estamos consumiendo la energía, estas son cifras de hace unos años, pero más o menos el porcentaje coincide con lo que ya se ha comentado. El 30% es el sector industria, el 30% el sector residencial y el 40% en transporte. Ese es nuestro consumo de energía. Vale. Bueno, y en la charla lo que me planteaba es un poco, y quería dejar claro, con qué parámetros vamos a evaluar las fuentes energéticas, porque hay muchos parámetros. Ahora mismo, y con la emergencia climática que tenemos, me parece muy importante que la evaluación primera tenemos que hacerla de acuerdo a la repercusión que las distintas fuentes energéticas tienen sobre el medio ambiente, porque el problema ya lo tenemos hoy y además es un problema que sabemos que está creciendo. También la sostenibilidad, que sea de las fuentes energéticas, saber qué herencia estamos dejando a las generaciones futuras en el corto y en el largo plazo. Por supuesto, el coste económico. Esto, bueno, no depende de nosotros, es un tema que interesa y por eso ahora mismo las renovables están instalándose, no nos engañemos. La emergencia climática nos interesa a unos cuantos, pero ahora mismo son muy rentables y por eso se están instalando, por el coste del kilovatio hora que se produce. También la tasa de retorno energético, que ha comentado Carlos, me parece un parámetro importante y bueno, daré algunas cifras de la tecnología fotovoltaica. La creación de empleos, porque esto supone riqueza para la economía local en donde se estén haciendo, donde se estén generando esos sistemas, donde se están instalando esos nuevos sistemas. El que se permita que haya una economía circular y un reciclado, las renovables lo permiten. La gasolina, el petróleo, cuando lo quemamos ha desaparecido. Lo único que nos deja es un rastro de contaminación y de CO2 emitido a la atmósfera, que sí es una herencia, algo nos deja, pero desde luego ni es economía circular ni reciclado. También las materias primas que se requieren, evidentemente también hay que evaluarlo. ¿Cuál es el uso del suelo? Si de verdad podemos permitirnos o no esa instalación de renovables teniendo en cuenta la ocupación del suelo que va a haber. La importancia de que haya un mix energético con distintas fuentes de energía, es decir, nadie quiere que todo sea fotovoltaica, nadie quiere que todo sea eólica. Tenemos que tener un mix diversificado que nos dé respuesta a las necesidades energéticas que tenemos. Muy importante también el que permita la participación de la ciudadanía a las personas, el que podamos hablar de prosumidores energéticos. Esto que es una desventaja para algunos, el que tengan baja densidad energética, es un potencial gigante para la mayoría, porque nos permite en el tejado de mi casa, con esa pequeña densidad, tener una fuente energética que me da
electricidad, para calefacción, para el ordenador, para todo. Es decir, una fuente energética que es dispersa y con poca densidad energética, pero que me satisface mis necesidades a nivel de persona, a nivel individual. Y bueno, por supuesto, también hablar de la independencia y la soberanía energética que nos permiten las distintas fuentes energéticas. Bueno, como dije, uno de los parámetros es efectivamente el precio. Y si se está instalando fotovoltaica y eólica es porque ya son, desde el punto de vista económico, competitivas. En esta gráfica, las franjas grises son los rangos en los que oscila el coste del petróleo y la línea azul es cuánto costaría una instalación de cada uno de los distintos tipos. La fotovoltaica ahora mismo, el precio está por debajo de los 4 céntimos, el kilovatio hora que produce. La eólica también, la eólica terrestre. La eólica marina está ya cerca de la parte baja de la producción del coste del petróleo. Y bueno, la de concentración todavía está en rangos similares al coste del petróleo. Esto es cómo han evolucionado también los precios, en donde los precios de instalaciones. Podemos ver que tampoco aquí se sigue una linealidad, y esto es en los distintos países en función de cuántas instalaciones se hayan hecho, de cómo se haya apostado por esta tecnología. También, como comenté, uno de los parámetros con los que podemos evaluar las distintas fuentes energéticas es la creación de empleo. Bueno, pues en el año 2021, más de 12 millones de empleos fueron gracias a las renovables y de ellos más de 4 millones de empleos a la solar fotovoltaica. Me parece importante también que esto hay que tenerlo en cuenta porque es un empleo local en general. Lo que estamos generando son empleos que van al país donde se está produciendo donde se está haciendo esa generación de electricidad. Y bueno, por supuesto también, y más ahora, lo que nos hemos ahorrado en comprar combustibles fósiles cuando hemos estado por haber hecho instalaciones de renovables. En los meses desde enero hasta mayo, en el informe este es el de IRENA, de 2022, de que se publicó hace unos meses, pues lo que nos habíamos ahorrado en total por no haber importado gas gracias a la producción de renovables fue de 51 billones de dólares. En España en concreto, y este es un informe de la APA, de la Asociación de Productores de Renovables, entre los años 2011 y 2008 se evitaron a la atmósfera, gracias a la producción de renovables, más de 307 millones de toneladas de CO2, lo cual supuso un ahorro para nuestro país de más de 2.400 millones de euros. Es decir, dinero que no hemos tenido que pagar para compensar ninguna emisión porque hemos producido con renovables. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos las renovables. ¿Y en qué se está invirtiendo para la transición energética? En este caso, para la transición energética, bueno, pues no es todo renovables, es decir, hay que tener en cuenta que hay que mejorar la eficiencia y por eso se está haciendo una inversión importante en sistemas que mejoran la eficiencia en la producción y la eficiencia en el consumo. De los consumos energéticos que comenté antes, ahora mismo, estos son cifras de hace 1 o 2 años, casi el 55% de la población vive en ciudades grandes, y en estas ciudades, aunque vivimos aproximadamente el 50% de la población, estamos consumiendo las 3/4 partes de energía mundial. Y además estamos generando las 3/4 partes del recurso. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que poner el foco en cómo estamos consumiendo en nuestras ciudades. El modelo actual de ciudad que tenemos, especialmente en las grandes urbes, se basa en una pérdida importante del espacio público, en una dispersión de usos, una supremacía total del vehículo privado como medio de transporte. Ya lo hemos visto antes en la presentación de María, una contaminación importante del aire y una pérdida de calidad ambiental y espacial. Ya en el año 2016, en la conferencia de hábitat, se apuntó a la necesidad, se creó una nueva agenda urbana en la que se apuntó en que tenemos que ver cómo rediseñar las ciudades para evitar precisamente todo esto, para cambiar la configuración de nuestras ciudades. Hay un libro muy, muy interesante de Yangel, un arquitecto, Las ciudades para las personas, que publicó en el año 2014, en el que parte de la premisa y es su título de si este es qué tipo de ciudad es el que nosotros queremos. Y bueno, las ciudades las configuran las decisiones políticas que se van tomando a lo largo de los años.
En Ámsterdam es curioso que después de la guerra, en el año 1947, Aldo van Eyck, y bueno, que ha seguido colaborando hasta bastante avanzado en 1970, ayudó a configurar la ciudad en donde se vio la importancia que tenían los coches antes y con pequeñas intervenciones se hicieron más de 700 áreas donde podían jugar los niños. Porque este arquitecto decía que las ciudades tienen que ser amigables con los niños, porque cuando son amigables con los niños, son amigables con las personas mayores y nos ayudan a habitarlas y a hacerlas mucho más humanas. En un proyecto que hicimos hace unos años, lo que vimos un poco precisamente alarmados por estos consumos energéticos que tenemos en las ciudades, es que bueno, las ciudades son sumideros importantes de energía, es decir, recibimos energía en forma de electricidad y de combustibles fósiles y lo que generamos y producimos son contaminantes para el aire y residuos. Y en las ciudades tenemos poquísima producción de energía, ni eléctrica ni tampoco térmica. Y esto tendríamos que cambiarlo, no podemos ser auténticos devoradores de energía. Precisamente en un escenario a 2050 tenemos que basarnos en la eficiencia, en la reducción de esas emisiones a cero y en la penetración de renovables en las ciudades. Después daré algunas ideas de cómo podemos hacerlo. Y una curiosidad respecto a los coches. Esta es una infografía de la Fundación Renovables en donde, bueno, apostamos porque se haya en las ciudades una movilidad activa, es decir, se priorice a los peatones y a la movilidad en bicicletas. Se priorice después al transporte público porque podemos tener necesidades de movilidad que tienen que ser satisfechas y el coche privado se quede como algo residual. En el dibujo de la derecha en la parte de abajo es un dibujo que se publicó en una cuenta de Twitter y refleja perfectamente cómo son de hostiles las ciudades para las personas, es decir, el poco espacio que los coches nos están dejando. Y tampoco es que uno de los diseñadores del juego SimCity, que ha salido hace unas semanas, dijo que empezó a coger imágenes de Google para planificar cómo quería que fueran las ciudades, para que se parecieran a las ciudades reales. Rápidamente desecharon la idea porque vieron que las ciudades estaban ocupadas por muchísimas plazas de aparcamiento y que pretender que alguien hiciera una ciudad bonita o entretenida y que fuera útil iba a ser muy aburrido si de verdad se reproducían en el juego como eran las ciudades reales. Esta también es una infografía de la Fundación Renovables en donde se presenta cuál es nuestro sistema energético actual, que es un sistema vertical, en donde hay una producción clarísima por muy pocos agentes, y cuál es la propuesta que tenemos, que es una producción en donde se basa sobre todo en generación distribuida. Ya hay sitios donde se está haciendo, como después comentaré, en donde se dé participación a las personas en esa generación y en donde se intente con esa generación distribuida que siempre la producción esté lo más cercana posible al consumo. Y bueno, el mix, por supuesto, de energía tiene que ser renovable en esas ciudades. La generación distribuida lo que nos permite, por supuesto, es que haya pequeñas instalaciones que pueden ser asumidas o bien por autoconsumidores individuales en las terrazas de sus viviendas o de sus edificios, comunidades energéticas y, bueno, también... sigo después, por lo que lo voy a comentar después. Importante que sea generación distribuida porque cuanto más cercana esté la producción al consumo, menos pérdida va a haber en la red eléctrica y, bueno, por supuesto, si se hace con renovables no va a haber emisiones tampoco. Bueno, esta es una tabla que después, si queremos respecto a las perspectivas, pues la veremos. Bueno, lo que decía es que esta generación que es distribuida tiene que basarse primero en que se instale todo el autoconsumo individual que se pueda, también el colectivo en edificios, el que después se hagan comunidades energéticas, en donde sean los ciudadanos los propietarios de esas centrales de producción de energía cercanas a las ciudades. Ahora mismo ya el nuevo Real el Gobierno permite que estén hasta a 2 kilómetros de distancia, con lo cual, bueno, pues hay más facilidades para que se desarrollen las comunidades energéticas y que la generación centralizada vaya tendiendo a desaparecer. Se quede para todo lo que es necesario en esta transición. No podemos prescindir de la generación centralizada de un día para otro. En el año 1985, en Dinamarca, el sistema de generación de electricidad es el que se muestra en la imagen izquierda. Era totalmente centralizado, con poquísimas centrales. La gráfica de la derecha es de hace 5 años. Es decir,
En 30 años se pasó de un sistema totalmente centralizado a un sistema descentralizado. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Hace falta voluntad política, hace falta voluntad. Tecnología ahora mismo también la tenemos ya. Respecto a la superficie que ocupan, en este caso estoy hablando de la fotovoltaica porque es una de las grandes críticas que se está haciendo. ¿Cuánta superficie necesitamos para generar todo el consumo de energía con fotovoltaica? Que no es nada deseable, no estoy diciendo que queramos generarlo. En este mapa, que casi no se ve, están representados con cuadraditos rojos en la parte, en mitad de los verdes, cuánta energía hay. En España, en el año 2013, el Observatorio de la Energía hizo ese mismo cálculo para el consumo que hubo aquel año, que fue bastante más alto que el que tenemos ahora, y la superficie que se requería era de 53 por 53 kilómetros cuadrados. Pero es que si hacemos el cálculo ahora, teniendo en cuenta la eficiencia que tenemos de los paneles fotovoltaicos, y con la previsión que, bueno, en la tabla anterior estaba de cuánta demanda de electricidad habrá en 2030, teniendo en cuenta una penetración importante, una parte importante de generación de electricidad con renovables, para instalar 58.000 megavatios, como ahora mismo cada megavatio necesita 2 hectáreas, necesitaríamos solo 34 por 34 kilómetros cuadrados, que por supuesto no tienen que estar en el mismo sitio, pueden estar dispersos. La superficie cubierta por carreteras en España, y nadie se lo plantea porque creemos que necesitamos movernos, es de 86 por 86 kilómetros cuadrados. Bueno, esto era en el 2013, ahora se han seguido haciendo más carreteras, es todavía un poco más grande. Es decir, no tiene que molestarnos ver instalaciones fotovoltaicas. La energía es tan o más derecho básico a lo que es la movilidad. Necesitamos energía para sobrevivir. Respecto a la demanda de materias primas, bueno, en un artículo que se publicó este año, en el 2022, aquí se ve muy pequeñito, pero bueno, os adelanto que hay una columna en donde en la primera columna se refleja cuál es la demanda de esos productos, de esas materias primas en 2020. En la siguiente columna, cuáles son las reservas que hay de esas materias primas, y en la última columna, cuáles serían las necesidades de esas materias primas en el caso de que tuviéramos un sistema energético 100% renovables. En todos los casos, el rango que hay en la columna del centro es más grande que las necesidades que tendríamos en el año 2050. Es un estudio del año 2022. En otro estudio que se acaba de publicar también en el año 2022, dice que cuando se han hecho estudios sobre el reciclado y coste energético de instalaciones fotovoltaicas, se hace con una foto fija y pensando en que la evolución del rendimiento y de la eficiencia de estas instalaciones va a ser lineal, lo cual no es cierto. Entonces, todos estos cálculos que se han hecho, y ahora daré cálculos recientes de ahora, de este año, se hacen suponiendo esa linealidad sin tener en cuenta que puede haber crecimientos exponenciales, como ya los hay, con lo cual pierden validez. Es decir, un cálculo que se hizo en el año 2013, pues ahora mismo tenemos que repensarlo o rehacerlo porque no tiene nada que ver la eficiencia de los paneles que tenemos ahora con la que había en 2013. Este es de 2015, en donde bueno, se analizaron unos paneles de 75 vatios y se analizó cuánta energía habían requerido para su fabricación en todos los procesos, desde la extracción, el aluminio, todo, hasta la puesta en marcha de la instalación. El consumo que tenía ese panel para su fabricación se había cubierto en el 25% de su vida, es decir, era capaz de producir 4 veces la energía que había sido necesaria para su producción, es decir, tenía una tasa de retorno energético de 4, haciendo las cuentas bien. Esto es en el año 2015. Este es un estudio que se acaba de publicar ahora en octubre. Y bueno, en la gráfica de la izquierda esto está normalizado. Lo que vemos es, en 2011, partiendo de que tuviéramos una necesidad de 1, ahora me voy a poner las gafas porque aquí sí me hace falta. En la línea negra es la demanda de módulos que había en el año 2011. La línea azul clarita es la demanda de células fotovoltaicas, bueno, de las células. La azul más oscura, que va por debajo, la demanda de polisilicio, que son materiales. El total, y en la línea roja, el total de energía. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Bueno, en el 2011 se pone a 1 todos esos índices, es decir, para la cantidad de demanda de módulos que hay ahora, yo necesito el total de energía y lo numero como 1. Bueno, pues si nos vamos al año 2021, la demanda de módulos ha crecido
7 veces. Es decir, respecto a la que teníamos entonces, ahora tenemos 7 veces más de demanda. Y sin embargo, el total de energía que necesitamos para suplir esa demanda, para fabricar esos paneles, ahora mismo está en el orden del 4. Ha crecido 4 veces. ¿Qué quiere decir? Si dividimos 7 entre 4, estamos cerca ya de duplicar, de reducir a la mitad la energía que necesitábamos en aquel entonces, de duplicar esa tasa de retorno efectiva. Respecto también a las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera, este es un informe de la Agencia Internacional de la Energía y lo que están representados son los distintos puntos, es dependiendo de en qué país se ponga esa instalación, en qué país se haga la instalación y dependiendo también del proceso de fabricación que se haya tenido en cuenta. La intensidad, en el eje horizontal tenemos los kilogramos de CO2 que se han emitido a la atmósfera para esa generación y cuánto tardaríamos en recuperar por la cantidad de CO2 que evitamos emitir a la atmósfera cuando generamos con renovables, cuántos meses se tardarían en recuperar esos, en hacer que ya no se sigan emitiendo esas emisiones de CO2. En ninguno de los casos supera a 1 año, es decir, antes ya nos hemos recuperado. Este es también de ahora, de este año, del 2022. Respecto a la forma de cómo se desarrollan esos procesos, de cómo son de lentos o rápidos, si pensamos en cómo fue la expansión del ferrocarril en Europa, en la parte de la izquierda no había prácticamente líneas de ferrocarril y en la parte de la derecha tenemos ya una malla bastante amplia de líneas de ferrocarril. ¿En cuánto tiempo se hizo esta transformación? ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el ferrocarril? Pues curiosamente 40 años. Cuando se apuesta por algo, sí se consigue. Es decir, si hay tecnología y hay voluntad, se puede. Algo que nos parece impensable, porque estamos hablando del año 1840. Pensad cómo se transportaba en aquel momento, cómo era la mano de obra, cómo se tenía que hacer todo manual. En 40 años se tejió toda esa malla de red ferroviaria. Si hay voluntad, se puede. Y respecto a la evolución de la fotovoltaica, en el año 1954, hace 68 años, los investigadores del laboratorio Graham Bell produjeron la primera célula de silicio. El coste de producir esa célula fue de $3.000. En el año 2022, ahora, fabricar una célula nos cuesta $0,2. Quiero decir, ¿esto es lineal? ¿Este crecimiento ha sido lineal? ¿Esta reducción de precio ha sido lineal? Para mí esto no es lineal, es exponencial totalmente. Bueno, aquí no están representados cómo ha ido evolucionando, pero es una línea exponencial, clarísimamente, os lo aseguro. No se pasa de 3.000 a 0,2 con una linealidad. Bueno, esta tabla no la he rellenado, pero bueno, quizás si queréis en la charla es un poco cuál es la alternativa que tenemos, es decir, de todos esos factores que tenemos que medir cuando decidimos con qué fuente energética vamos a suministrar nuestra energía, podemos ir valorando de todas las que estamos utilizando ahora mismo. Os doy, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Había una que no iba a poner, pero sí que voy a ponerla porque creo que esto que se aplicó en su día al tema de las mascarillas, pues también nos sirve para el tema de la energía. No queremos renovables. Toda la renovable que no pongamos mañana son emisiones de CO2 y continuaremos con la emergencia climática. Sí, quizá no son tan buenos, quizá tienen inconvenientes, quizá ocupan territorio, quizá vamos a meternos en cuellos de botella al fabricarlas, o quizá no, pero no pasa nada. Digo que eso es mucho mejor que morirse. Muchas gracias por vuestra atención.